Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Bendiciones a cada una de ustedes. Esta semana estaremos compartiendo sobre la crianza de los hijos, un tema por demás esperado, por lo menos para mí era cuando comencé a ser mamá. Un tema difícil para mí, pues aún tengo mucho por aprender, ya que aún estoy en este precioso camino de la crianza de los hijos. Al estar criando 3 hijos en diferentes etapas de su vida, he aprendido que lo que se requiere en este camino es sabiduría. Cuando se porta necio, rebelde, confronta, hace un berrinche, cuestiona, no está de acuerdo con tus decisiones, entendemos que requerimos ayuda, consejo, sabiduría, pero no cualquier sabiduría. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Requerimos de sabiduría para edificar nuestra casa, por lo cual lo primero que debemos buscar en la crianza de nuestros hijos es sabiduría, porque sin sabiduría no podremos edificar. Y estoy segura que ninguna de nosotras deseamos una casa derribada. Por lo que te pregunto, ¿qué tipo de mujer quieres ser al criar a tus hijos? ¿Una mujer sabia o una mujer necia? Es importante reconocer la tremenda influencia que como mujeres tenemos en nuestro hogar. Tenemos la capacidad de edificar o derribar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Espero que nuestro deseo sea el de edificar para la gloria de Dios. En Proverbios capítulo 24, versículo 3 se nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y me pregunto, ¿dónde encuentro esta sabiduría que edifica? Quisiera convencerte que Dios es sabiduría. Él es la fuente de sabiduría. Lo que nos corresponde es que busquemos sabiduría donde Él la ha provisto. No sé en qué momento de la crianza te encuentres, pero la realidad es que no importa en qué momento nos encontremos. Siempre hay preguntas, hay temores, nos sentimos débiles, ignorantes, no suficientes, frustradas, porque las cosas no se dan como esperábamos y nos sentimos responsables por la vida que se nos ha encomendado. Comenzamos a preguntarnos, ¿qué hago? ¿Qué es lo mejor que debo hacer? ¿Qué decisión es la correcta? Me he encontrado muchas veces en esta posición y estoy segura que tú también. Y Dios constantemente me recuerda que en mí no hay nada, sino que debo voltear para arriba, de donde viene mi socorro. Encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 5, el siguiente consejo de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no hiere y le será dada. Existen artículos que están a la orden del día para mostrarte los tipos de crianza, artículos de lactancia, artículos de conducta, lo que debe hacer el papá, estudios psicológicos, etc. Está saturado de información por todos los medios disponibles que llevan a la confusión. Por lo que te digo, alto ahí. Y te animo a que no escuches más esto. En esta época donde abunda la información, comenzamos a llenarnos de tanto consejo secular que olvidamos que la fuente de sabiduría está solamente en Dios. Santiago nos recuerda que la sabiduría que necesitamos viene de Dios. Él es la fuente de sabiduría y nos la quiere dar de forma abundante, por lo que no es correcto buscar consejo que no sea de lo alto. Y esto también es revelado en Proverbios capítulo 2, versículo 6 y nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nuevamente se nos recuerda que la fuente de sabiduría, inteligencia y conocimiento es de Dios. He aprendido y he sido convencida que si mi búsqueda en cómo criar hijos correctamente empieza en la palabra de Dios, veríamos de manera muy distinta la crianza. Cambiaría nuestra actitud, nuestra disposición, nuestra paz mental, física y espiritual. En Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto,
que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios que no estamos solas en este gran viaje de la crianza de los hijos. La Escritura nos revela que todo viene del Padre de las luces. La sabiduría que necesitamos en la crianza de nuestros hijos viene de lo alto, una sabiduría superior a cualquiera que nos ofrezca este mundo. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vivimos en un mundo que se empeña en sacar a Dios de sus vidas. Vivimos en un tiempo donde la ansiedad, las preocupaciones quieren apoderarse de nuestra mente y corazón, robando nuestra paz. Nos toca ser responsables en hacer nuestra parte en la crianza de nuestros hijos, pero no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando en que Dios es suficiente. Nuestros hijos necesitan padres que vivan en reverencia delante de Dios, glorificándole en toda situación y decisión. Y para esto se requiere sabiduría de lo alto. Mira cómo es la sabiduría de Dios. En Job capítulo 36, versículo 4 al 5 nos dice: porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, mas no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Qué hermoso que podemos confiar en su palabra para crear hijos conforme al corazón de Dios. Te animo a que busquemos la sabiduría de lo alto. Que el Señor te bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de exhortación y edificación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.